En la última clase estamos viendo la cuestión de la redacción. Es muy importante que vayamos adquiriendo estas habilidades en la redacción. No solamente para la crónica nos va a ser útil, sino también para otros escritos. Considerar estos recursos narrativos para la elaboración de textos. Esto tiene que ver con la redacción, lo que estamos estudiando. Nos quedamos con la cuestión de la concordancia. Y la concordancia se puede dar en dos niveles, la concordancia verbal y la concordancia sustantiva o nominal. Taide, ¿qué es un sustantivo? ¿Se acuerda de la descripción de un sustantivo? No, maestro. A ver, ¿qué es un sustantivo? O deme ejemplo de 3 sustantivos. ¿Qué es esto? ¿Lo alcanza a ver, Taide? Sí, maestro. ¿Ah? Es una pluma. Una Un pluma. lápiz. La pluma es un sustantivo. Yo, como persona, soy un sustantivo. Los nombres propios son sustantivos. Los sustantivos son aquellas palabras que nos describen el objeto o son el objeto en sí. A eso se refiere la cuestión de los sustantivos. Deme ejemplo de 3 verbos. Mauricio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ejemplo de 3 verbos. ¿Lo leo? ¿O cómo? Ejemplo de 3 verbos. No sé. No, aparte. 3 verbos, Mauricio, 3 verbitos. Verbos. Pues puede ser. Ser es un verbo. Ser es un verbo. Ya sé. Descender. Ajá. Temblar es un verbo, por favor. Sí, claro que sí. Me falta una, ¿no? Sí. Copiar. Perfecto. Ya ¿Qué sé. diferencia hay entre los sustantivos y los verbos? Los verbos son conjugados y los sustantivos o los nombres son declinados. Pluma, plumita, plumero, plumota, son derivaciones de la raíz sustantival, pluma o lápiz. De ahí podemos derivar otras palabras y a eso se le llama declinación. Es decir, parten de este sustantivo y se van transformando en nuevas palabras. En cambio, el verbo se conjuga y se usan los pronombres personales. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. Y cualquier otro verbo. Cuando la palabra pueda ser conjugada, estamos ante un verbo. Y cuando el objeto, la palabra, pero cuando la palabra puede ser declinada o transformada, estamos ante un sustantivo. Lo vamos a mirar en otra diapositiva con mayor detenimiento. Y estamos acá que cuando este sustantivo o este verbo está en singular o plural, todo lo demás debe estar en singular o plural. Ustedes deciden qué elemento quieren que les dé la pauta para
que tenga concordancia. Y la lectura sea correcta. La palabra concordancia, ¿qué género tiene Jesús Camal? ¿Masculino, femenino o neutro? Femenino. Femenino, muy bien. Por ejemplo, si yo ponía aquí, Dios. ¿Dónde se fue? Desapareció. ¿Qué falla hay acá entonces? Sofía, léame esto que acabo de escribir. El concordancia se manifiesta en diversos niveles y puede ser a su vez de dos tipos. Suena bien eso que está leyendo, el concordancia. No, ¿Por qué no suena bien? porque tiene el, ¿Qué debe tener? la concordancia. ¿Por qué tiene que tener la y no él? ¿Qué es lo que me implica a mí que yo ponga la y no él? Porque es femenino. Porque es femenino. A eso me refiero con la cuestión de la concordancia. Algunos dicen, escribimos como hablamos, y otros hablamos como escribimos. Para poderle escribir y hablar correctamente. Maestro, yo lo que- escribo mal y hablo mal. Pero esto es lo que Sí es acabo de, cierto. lo que estamos tratando de ir mejorando. Ustedes están en formación básica, es ir adquiriendo esas herramientas que les ayude a mejorar el uso correcto del español. Y para ello vamos a considerar esta cuestión de la concordancia. Mónica, lea por favor la concordancia nominal. ¿Cuál, maestro? Concordancia nominal, todo por favor. La concordancia nominal se define como la coincidencia del género y de un número de sustantivos con el artículo a los adjetivos que se acompañan. Número 1. Entre el pronombre y sus antecedentes o consecuentes. 2. O bien entre el sujeto y su atributo completo, predicativo o participativo del verbo. Es una oración posiva, perifrástica, número. Muy bien. Esto es lo bonito del español, cuando empiezan a entrar esos términos complejos, pero que comúnmente usamos. Y ni cuenta nos damos que usamos pronombres, que usamos adjetivos, que usamos complementos, predicativos, participios, oraciones perifrásticas. Lo usamos de modo ordinario, pero no sabemos que así se llaman estas funciones o esas partes de la oración, porque es el modo común de cómo hablamos. Si en un examen les ponen, dime los adjetivos de la siguiente oración, posiblemente no lo puedas sacar. O, ¿dónde está el elemento perifrástico de esta oración? También puede ser que se te vuelva complejo. Pero lo usamos con mucha frecuencia. ¿Quién no ha usado esta palabra? Los árboles verdes, la niña alta. Es
pronombre, Nadie no sabe eso. pronombre y sustantivo. Los árboles, no es los árboles, sino que aquí tiene el género, perdón, el número plural, lo mismo acá. La y niña. La es el artículo, niña es el sustantivo, alta es el adjetivo. Y todo está en una concordancia perfecta, lo mismo acá. Adjetivo, sustantivo y, perdón, artículo, sustantivo y artículo. Todo está en orden. Todo tiene una concordancia. Esto todo está en plural y esto todo está en singular. Es una oración completa y cerrada. Aquí, lo que se está salvaguardando acá, pronombre y el antecedente o contradicente. Es le di tus datos al inspector. Le es con el inspector está afectando directamente, no la cuestión de datos, aunque datos está en plural. La concordancia se encuentra entre este artículo neutro y la palabra inspector. Acá es hijo y le, están en concordancia. Y en el último, lo mismo, esta frase, todos los elementos están en plural. Ellos, plural, estaban, verbo pluralizado, cansados, también está en plural. Adjetivo, verbo y complemento. Esto es el elemento que debemos considerar al momento que escribimos. Es algo tedioso en algunos momentos, pero cuando nosotros revisemos nuestros escritos o cuando estemos, es preferible, después de haber terminado el escrito, revisar según estas normas que nos están dando, si tenemos la concordancia nominal, si realmente lo que estamos escribiendo, todo está en el mismo número gramatical que hemos decidido escribir. A eso se refiere este pequeño ejercicio. Concordancia verbal. Albert, lea, por favor. Concordancia verbal. La segunda tipología que hemos citado. La concordancia verbal se define como la conciencia de un número gramatical y de una persona gramatical entre un verbo y sujeto. Por ejemplo, ocurre cuando decimos Lea. nosotros iremos mañana. Ellos saben cómo se hace. Perfecto. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el verbo que están en concordancia? En la primera oración, ¿quién es el sujeto? Nosotros Nosotros. ¿Y el verbo? iremos. Los dos están en plural. Y en el siguiente, igual, los dos están en plural. Ellos saben. El sujeto son ellos y el verbo es saben.
Para conseguir la coherencia textual hay que tener en cuenta qué elementos para que tenga coherencia, no solo concordancia, la unidad temática. Todos los enunciados giran en torno a un tema, es decir, se relacionan unos con otros y no se debe haber contradicciones. Cuando tú escojas tu noticia o cuando estás hablando sobre un tema, para que haya coherencia, se debe mantener el mismo discurso temático, se debe escribir sobre lo mismo, no hacer demasiados paréntesis en el párrafo que estás escribiendo, porque te puede prestar que te vas a saltar a otro tema por cuestiones de disciplina y hasta que uno ya domina muy bien la redacción, puede hacer ese hecho de poder poner pequeños paréntesis, es decir, hablar de otro elemento o de otro tema dentro del tema general. Sí es posible, pero se requiere de un gran entrenamiento para hacerlo sin que te desvíes del tema principal. Y como mencionó su compañero, es que escribo mal. Sí, nadie aprende escribiendo bien, así como nadie nace aprendiendo, sabiendo caminar o sabiendo hablar. Todo lo vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Ustedes están en la justa media de donde van adquiriendo estas nuevas habilidades. Y gracias a la tecnología, pues también ellos nos van, hay veces corrigiendo, hay veces nos perjudican porque no nos permiten aprendernos esos elementos. Lea, por favor, a Mayrani. Una estructura interna lógica. Las ideas aparecen todo maestro o desde... Sí, ordenadas. Las ideas aparecen ordenadas y jerarquizadas. Deben seguir algún criterio de ordenación. Por ejemplo, hay ideas más generales o importantes que otras. Aquí todo depende del sistema que ustedes piensen usar, si quieren partir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Y en ese orden van desenvolviendo sus ideas. Hay algunos razonamientos que, partiendo de un hecho particular, van haciendo generalizaciones para poder decir o dar una conclusión que el público va a decir es cierto lo que está diciendo en esta afirmación, por el hecho de que si un perro ladra, puedes llegar después a la conclusión general que todos los perros ladran. O si un perro tiene 4 patas y ves otro perro también tiene 4 patas, como conclusión general todos los perros tienen 4 patas. Pero siempre saldrá un chistoso que decir que hay algún perro pues, que no tiene una pata y todavía camina. Deja de ser perro, no, sigue siendo perro, pero es un perro de 3 patas. Nada más hacer la distinción. Ah, pero vio que sí hay perros de Y 3 también hay patas. algunos que nacen con 5, pero también se hace la aclaración. Pero de modo... Guay, profe, nunca he visto un perro con 5 patas. Ni yo. No han entrado ustedes a esos lugares que llegan en las ferias. El caballo de no sé cuántas cosas, de 2 cuernos, culebra de 2 cabezas. Sí, la mujer culebra, pero no es cierto, solo te estafan. Sí Es hay verdad. deformaciones, pero no vamos a meternos a ese tema, vamos en el tema de la estructura lógica. Así como podemos partir de lo general a llegar a lo particular, o de lo menos a lo más, o de lo más a lo menos. Pero el orden que ustedes pongan, traten de conservar ese orden. Primero, segundo, tercero. O antes, ahora y después. El orden lógico de cómo van narrando los hechos es muy importante. Le dan esa continuidad, como dice acá, una estructura interna lógica. Le hacen que lo que estás diciendo suene con coherencia, que no sean disparates. Poco a poco se va aprendiendo. Corrección gramatical y léxica. ¿Cómo conseguimos la corrección gramatical y léxica? Lea, Dafne.
El significado apropiado de las palabras. No debe haber contradicciones entre los significados de las distintas palabras que parecen relacionadas. Por descuido, rapidez, alguna vez se puede utilizar palabras que sean ambivalentes o palabras que también se presten a equívocos, que tengan más de un significado y en el contexto donde lo estás poniendo haga referencia o pueda hacer referencia a una idea que tú no quieres transmitir. Había un ejercicio que hacíamos en la universidad donde por un coma mal puesto parecía que el sujeto le pegaba a otro sujeto, pero realmente no era así, eran comas mal puestos. Esto me lleva a una anécdota de que sucedió esta semana. Una comunicadora anunció con bombo y platillo de que William Shakespeare había muerto. Dirán ustedes, ¿y cuál es la relevancia? Y después dice, gran dramaturgo inglés, el más importante en su género. Primer vacunado de COVID que ha muerto. Primer hombre que fue vacunado contra el COVID que ha muerto. Y uno queda así, espérate. William Shakespeare, 1600, Inglaterra, sí. COVID todavía esta semana se murió esa persona. Ves que hay un desajuste, ¿no? No tiene una coherencia lo que estaba diciendo. Y esta comunicadora, en vez de salir a disculparse, decir me equivoqué, dijo, me faltaron puntos y comas en cómo yo dije la frase. Y volví a leer la frase y no busqué dónde poner el punto y la coma para que se entendiera que estaba hablando de dos ideas diferentes, que William Shakespeare, el dramaturgo más grande inglés de la historia, ha muerto hace muchos años, y que el primer hombre que fue vacunado contra el COVID, analógicamente, nada más que con un paréntesis intermedio que era William, entre paréntesis, Bill Shakespeare, primer hombre vacunado contra el COVID, también ha muerto. No, en ningún momento de la redacción vi que esté armado de ese modo, como para decir, sí se le faltó poner esta coma o este punto para que se entendiera que está hablando de dos cosas diferentes. Ella en la redacción parecía que el William Shakespeare de hace 400 años y el William Shakespeare que se murió la semana pasada por COVID, no por COVID, que se murió y había sido vacunado contra el COVID, todo parecía indicar que era la misma persona y no dos personas diferentes. ¿Y todo por qué? Por una mala coherencia textual. Según ella, en tu cabeza, sí tenía claro que son dos sujetos completamente diferentes. Otros dicen malamente que de plano no lo sabía, es una persona un poco ignorante y no sabía que realmente eran dos sujetos diferentes, pensó que era el mismo sujeto. Pero creo que no estudió español y no sabía que William Shakespeare, dramaturgo inglés, murió hace 400 años, algo simpático, que espero que a ustedes no les pase, porque sí me daría pena. Si yo les enseñé español, ¿oyeron? No me vayan a dejar mal. Creo que no, profe. Ok, Parra, lea usted. Profe, después yo puedo leer. Lea entonces. A la de arriba no, para conseguir, ¿verdad? Esto. El uso correcto de nexos y enlaces oracionales. Estos elementos tienen como función unir palabras u oraciones. Muy bien, esta cuestión de los nexos, el que vamos a utilizar más en las crónicas son los nexos de temporalidad, que van a conectar la sucesión del evento. Y esto lo tienen que tener muy en cuenta ustedes. ¿Sale? Ya se me está acabando el tiempo. Con esto acabamos, creo que el día de hoy. ¿Dónde está?
Muy bien. No, si me da tiempo de una diapositiva más. Esta cuestión de los nexos temporales que vamos a usar, de temporalidad, eh, por consiguiente, a continuación, posteriormente, úsenlo correctamente y les va a ayudar a tener una coherencia en lo que ustedes están redactando, que no sean eventos puntuales o narraciones puntuales, eh, como apareció en el del de Costa Concordia, donde decía a las 0:40 horas, a las 4:05 horas. De hecho, eso le servía de nexo temporal al redactor. En el otro que les leí, sí había mucho más cuestiones de nexo temporal. Primero estábamos encerrados, después salimos para correr, llegamos a la meta final, va haciendo una narrativa utilizando esos elementos de modo natural. Con el paso del tiempo, ustedes van a empezar a redactar, a hacer una redacción con concordancia y con coherencia de modo natural. Ni cuenta se van a dar que ya van a tener esa habilidad. Pero para ello es practicar. A mí me gustó el fútbol en su tiempo, ahora no lo practico y tampoco lo veo con tanta frecuencia, pero me servía para algunos ejemplos. O sea, para que se me... Hay un gol que en algún tiempo hizo un jugador que se llama Zinedine Zidane, que en el análisis que hacían era impresionante la capacidad de resolución y la práctica que tenía él ya para resolver esos conflictos. Viene una pelota a media altura. Para que la pelota vaya donde él quería, él tenía que tomar una posición casi de 70 grados. Se puso en una postura casi cayéndose, levantó el pie lo puso en un ángulo determinado como de 85 grados y le pegó con la parte interna. La pelota hace un raro y se acomoda eh, en el ángulo opuesto de donde estaba el portero. Uno de los goles más geniales que he visto. ¿Cómo lo hizo el jugador? ¿Cómo supo que si se ponía en Tiros ese... con efecto. Y no fue casualidad. ¿Cómo el jugador pudo resolver todo de modo tan espontáneo y natural que de ese modo el balón iba a entrar? Mucha práctica y ni cuenta se dan. Es como esos tiradores de penal o tiros libres. Ellos ya de modo natural saben cómo pegarle, en dónde pegarle, de qué forma pegarle para que obtengan el resultado que ellos quieren. Cuando nosotros hacemos mucha práctica de lectura y escritura, de modo natural nos va saliendo de modo correcto la coherencia y la concordancia de nuestros textos, pero hay que practicar mucho. Y algo que nos va a ayudar mucho es leer el trabajo de los demás. Espero que cuando se regrese de modo presencial podamos hacer eso, que tú leas el trabajo del otro. Si se dan cuenta como profesor, a mí me pasa con mucha frecuencia. Les califico a ustedes y inmediatamente detecto qué les hizo falta a su trabajo o dónde tienes un error ortográfico. Si yo me pongo a escribir, posiblemente se me escape, ya sea por dedo o por distracción, de que no haga correctamente alguna frase, que no haya concordancia en número o en género, se me puede escapar. Pero cuando estoy leyendo el trabajo de otro, no se me va, enseguida lo noto. Cuando estaba yo haciendo el trabajo de titulación, la doctora que me apoyó para ese trabajo detectaba lo que yo no y lo leía una y otra vez, según yo no tiene ningún error. Se lo entregaba a ella y enseguida, esos 3 párrafos, corregir el verbo, corregir el tiempo. Si tú lo pones, va a dar a entender otra cosa. Ya lo leí una y otra vez y no lo detectaba. Es más fácil detectar los errores del otro en cuestiones de escritura. Y eso les va a ayudar muchísimo.
O pedirle a alguien que lea tu trabajo para que tú veas dónde está tu error. Y nunca ser soberbio de pensar que ya lo dominan todos. Están ustedes en proceso de formación, no se vayan con la pinta. Aunque yo les ponga 10 en su promedio final, no quiere decir que son expertos en español. Quiere decir que tienen los conocimientos que se espera que tengan en segundo y secundaria. No quiere decir que ya domina. Ay, ya yo en español soy súper abusado. No, te falta tercero, te falta llegar a bachilleres, terminar la carrera, como para volverte ya un profesional en esta materia, y si te vas a dedicar a la escritura, ¿vale? No se me medio pierda, no empiecen a pensar que porque puro 10 tengo en esta materia, estoy hábil. Tienes 10 acorde al nivel que te corresponde. ¿Sí les queda claro eso? Muy Sí. bien. Sigan empeñándose, están yendo por buen camino y espero hoy la noticia. Nos vemos al rato en historia. Traten de no salir mucho. Nos vemos, pueden salir al descanso. Bueno, hasta luego. Adiós. Maestra, un salga de casa. Sale, haré caso, haré caso.